Hola, estimados estudiantes, es un gusto saludarles. Hoy, gracias a la tecnología, nos acercamos a ustedes, porque en otras condiciones, pues, la clase obviamente se da en el salón de clase, pero en esta ocasión, pues, gracias precisamente a la tecnología, nos acercamos a ustedes para ver una de las temáticas que incumbe al área de comunicación en lenguaje, específicamente a lengua y literatura. Por la coyuntura pues de salubridad que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, pues no queremos perder ese contacto con todos ustedes. Primero Dios, esto pronto pasará. En base a ello, como siempre solemos hacer, vamos a iniciar dándole gracias a Dios por darnos la oportunidad de ver un nuevo amanecer. Gracias Padre Celestial por darnos el don de la vida, por darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos este día y ver un nuevo amanecer, ver y escuchar el trinar de las aves. Te pedimos humildemente que perdones nuestros pecados, que nos provea de sabiduría, de entendimiento, para tomar las mejores decisiones que incidan positivamente en nuestras vidas. Te pedimos por cada uno de los estudiantes de esta institución educativa y por todo el pueblo petenero, guatemalteco y del mundo. Pedimos fortaleza, Señor, salud en este momento que estamos viviendo. Guíanos, protégenos y sé siempre, Señor, el guía de nuestras vidas. Amén. Estamos en el mes de abril y nos corresponde entonces el principio de autogobierno. Autogobierno es la capacidad de actuar con total independencia y libertad y tener facultad de tomar decisiones por sí mismo. Es la capacidad que cada persona posee para poder controlarse a sí mismo durante las diferentes situaciones que se nos presentan. Cuando hablamos de autogobierno, existen dos tipos de autogobierno. El autogobierno interno, que es de la persona individual, controlar a sí mismo. También existe el autogobierno externo. Estas son aquellas personas que están a nuestro alrededor, es decir, cómo la actitud de las demás personas inciden en nuestro propio comportamiento. Dios nos dio la capacidad de elegir y si queremos seguirlo o no. Libertad de elegir entre el bien y el mal. Ese es el autogobierno. Hay que saber controlarlo, hay que saber llevar nuestras vidas por el camino del bien, tomar las mejores decisiones. Por eso en nuestra oración decíamos que nos dé sabiduría a Dios para tomar las mejores decisiones que incidan positivamente en nuestras vidas. Eso es autogobernarnos. Bien, ya entrando de lleno a nuestro tema o a nuestros temas que vamos a observar y a estudiar este día, primero van a investigar, jóvenes, cómo las fotografías de Juan Rulfo le inspiraron de una manera u otra a escribir o a incluirlas dentro de alguna de sus obras literarias. Y también van a investigar cuál es la función de los discursos narrativos, tomando en cuenta que entre la página 94 y 97 de su libro de texto tenemos dos temas muy importantes como lo es la fotografía en la literatura y el discurso narrativo, que son los temas que vamos hoy a explicar y en su momento al final de la clase pues van a hacer ustedes una actividad que en su momento lo van a saber. Iniciamos entonces con la clase, ustedes investigando lo que recién les indiqué. El tema número 1 de la clase lo constituye la fotografía y la literatura. Pero se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver la fotografía con la literatura? Pues bien, les comento que tiene mucho que ver una fotografía con la literatura. ¿Por qué? Una fotografía es la captura de un momento histórico de la vida, de un suceso, de un tiempo, de una situación que queda plasmada por la posteridad en una imagen. Es decir, la imagen queda detenida en ese momento con todo su contexto alrededor. Y hay muchos literatos
que se basa en esa fotografía, o mejor dicho, se inspira en esas fotografías para escribir. Tal es el caso de Juan Rulfo, que ustedes en gran medida van a investigar más a fondo y aquí vamos a tomar una pincelada de ello. Entonces, la fotografía va a tener la oportunidad de mostrar el mundo y nuestra realidad a través de un lente. Es una actividad que requiere de tacto y sensibilidad. Siempre que el fotógrafo concibe en su fantasía una imagen virtual, está escribiendo una página literaria, era lo que anteriormente les comentaba. La captura de una imagen inspira al escritor. Hay fotógrafos que son escritores, pero también hay escritores que fueron fotógrafos y eso lo fusionaron e hicieron creaciones literarias muy importantes y muy hermosas. Por eso hay una vinculación, una relación muy estrecha entre la fotografía y la literatura. Siguiendo con ello, es importante acotar que en la historia de la humanidad han ocurrido muchas situaciones en las cuales, pues, la fotografía nos ha dado la pauta para inmortalizar esos momentos, para que quedara plasmado ese espacio, ese tiempo, esa situación, ese contexto, esa creencia, etcétera, en los tiempos posteriores y poder crear de manera escrita algún texto narrativo, descriptivo, etcétera, sobre esas imágenes. Las imágenes se convierten en letras y los objetos fotografiados rebasan la realidad. El fotógrafo, como el escritor, en su mundo fantástico ve muchas más realidades que el objetivo de su cámara. Cada toma fotográfica pasan a ser breves páginas y a veces grandes relatos. Cuando contemplamos una exposición fotográfica, legado de un autor, simple y sencillamente estamos leyendo las memorias de una época. Era lo que decíamos anteriormente, las memorias de una época. Si nos ponemos a escudriñar fotografías, por ejemplo, en el caso de Guatemala, fotografías de su época colonial, podríamos describir muchos textos narrativos, obras literarias en base a esas fotografías. ¿En base de qué o qué argumentos podríamos tener en esas obras? Podríamos tener, por ejemplo, la división étnica que siempre existió, la pobreza, en su momento el desarrollo que existió, porque a raíz de esa época colonial empezó a haber desarrollo en nuestro país, desarrollo en infraestructura, pero también hubieron situaciones de repente que no eran muy favorables para la mayoría de la población guatemalteca, que eran las comunidades indígenas. Entonces podemos apreciar por medio de fotografías muchas situaciones sociales que dan la pauta para poder escribir muchas cosas. Ahora, lo que les decía al inicio, escritores latinoamericanos pues, que fueron fotógrafos. El mexicano Juan Rulfo, que por cierto, él fue docente, fue catedrático, muchas veces andaba con su cámara. Y esas imágenes que él capturó fueron momentos muy decisivos para escribir varias de sus obras, entre ellas la de Pedro Páramo, donde él refleja la vida de México de antaño. Y ahí podemos apreciarlo en estas fotografías. Las imágenes que para él en muchos momentos dieron nostalgia, cómo su gente trataba de desarrollar, de sobresalir en medio de la situación socioeconómica, sociocultural, étnica, etcétera, que existía en México. Pero eso lo inspiró. También está Julio Cortázar, un personaje que también fue fotógrafo, un gran escritor, y escribió basado en las fotografías que él capturó en su momento en muchos lugares del mundo donde él anduvo. Y todos esos momentos, esos lugares, esos momentos que él capturó con fotografía, fueron objeto de escritura, de texto,
donde él se inspiró para escribir varias de sus obras también. Y eso es muy importante. O sea, la fotografía, ahí podemos apreciar la relación que existe entre la fotografía y un escritor. O sea, no están separados, hay una fusión muy importante, muy interesante de ambos. Entonces, la fotografía es un medio de inspiración que convierte una imagen en letras poéticas que reflejan la realidad de una época de la historia y que puede provocar nostalgia, emoción, contrariedad, amor, desamor, amor filial, amistad, belleza natural, repulsión e inclusive llanto. Los escritores complementan las fotografías a sus escritos y viceversa, porque hay escritores fotógrafos y fotógrafos escritores. Vamos a continuación a ver algunas imágenes que al observarlas, algún sentimiento crean de entradita por nuestra retina y por nuestros sentimientos. Solo al observarlo, crea algo, el primer contacto. Y en esas imágenes podríamos nosotros escribir muchas cosas. Entonces, aquí podemos apreciar una imagen de la época colonial guatemalteca en la ciudad de la antigua Guatemala, la plaza. Aquí podemos apreciar otra imagen que crea de repente, pues hasta cierto punto, repudio por la situación que vivimos en nuestro país durante los 36 años de conflicto armado. Es una fotografía que ese momento quedó inmortalizado, como una persona indígena está peleando con un personaje de la milicia, sin duda por reclamar parte de sus derechos que fueron ultrajados durante todo este tiempo. Crea un sentimiento. Ahora acá podemos apreciar la hermosura, la belleza de la naturaleza. Observamos ahí las aves vuelan de un árbol, una tarde majestuosa, un rinoceronte observándole. Podríamos apreciar y observar la hermosura de esta imagen. Esta imagen es muy interesante. Es una fotografía que ocurrió en Argentina. Como un sacerdote está tratando de ayudar a un soldado en medio de las balas. El soldado se aferra a la sotana del sacerdote y él en medio de las balas, pues tratando de ayudarlo. Esta fue una fotografía que Héctor Rondón Lovera capturó en 1962, desafiando las balas de los francotiradores para ofrecer los últimos ritos a los moribundos. El sacerdote va al encuentro del soldado herido, quien se aferra a su sotana mientras las balas golpean el concreto alrededor de él. Rondón Lovera, quien tuvo que tirarse al piso para realizar la toma, diría más tarde que no estaba seguro de cómo hizo para tomarla. Miren, quedó inmortalizado su momento en la historia del país sudamericano como es Argentina. Entonces, de eso se pueden escribir elegías. Elegías es la narración que expresa tristeza, melancolía. Entonces, las fotografías realmente expresan sentimientos y tienen una relación muy estrecha con la literatura, sin duda alguna. Bien, a manera de conclusión de ese tema muy importante como lo es la fotografía y la literatura, podemos decir que no pocos autores mantienen que una imagen vale más que 1000 palabras. La primera lectura de una imagen fotográfica se percibe en el mundo de las emociones. A veces esta emotividad es tan afectiva que se pierde cualquier otra percepción. Si se supera o abandona esta primera impresión, otras facetas guardan nuestra atención, tales como el encuadre, el contraste, la textura, el enfoque, el contenido, etc. La primera lectura de la imagen irrumpe en nuestra sensibilidad personal. O me gusta o me desagrada. Es una visión subjetiva vista con los prejuicios del observador. De ahí radica que la fotografía es muy importante o ha sido muy importante para muchos literatos, ya que son objeto que les inspira para escribir sus obras literarias.
Luego de hablar un poco sobre la importancia de la fotografía y la literatura, vamos a pasar a esta actividad. Van a pensar, van a imaginar, ¿sí?, que nacieron y crecieron en un lugar específico y que por razones del destino, pues tuvieron que irse a vivir a otro lugar muy lejano, muy lejano. Van a observar en la fotografía que les voy a presentar a continuación, analícenla y van a escribir una elegía de por lo menos 10 líneas basado en esa fotografía, sin olvidar que la elegía es una composición poética del género lírico, donde van a expresar sentimientos de nostalgia, de melancolía, basados en la fotografía que les voy a presentar a continuación. La fotografía es la siguiente. Quizá ya la han visto en algunos medios. Es una fotografía capturada por el fotógrafo petenero Carlos Echeverría. Y es una hermosa fotografía en la noche del Chaltujá, de nuestro hermoso lago Petén Itzá. En base a esta fotografía van a escribir, van a inspirarse y a escribir una elegía. Continuando con nuestra clase, pasamos al tema número 2, que lo constituye el discurso narrativo. No olvidemos que aprendemos a hablar escuchando, pero aprendemos a escribir leyendo. Continuando con este segundo tema, que es el discurso narrativo. En el discurso narrativo, pues la palabra lo dice, discurso. Narramos. Hay una trama, hay una tensión narrativa, también hay una estrategia narrativa, hay una totalidad o completitud de la narración y hay tipos de discursos narrativos. Entonces, ¿qué es un discurso narrativo? Pues se denomina discurso narrativo al relato de hechos reales o ficticios en los que intervienen personajes. Se utiliza para contar o referir una historia o suceso. No solo se utiliza en los textos narrativos de tipos literarios, sino también en noticias, en chistes, en cuentos, etc. Ahí eso es parte del texto narrativo. ¿Cuáles son las características principales del discurso narrativo? Número 1, trama y argumento. La trama y argumento es de qué se va a hablar, a qué se refiere específicamente el tema en general. Presenta una serie de hechos a partir de una trama y un argumento. Así sigue un orden lógico y ese orden coherente hace que el espectador pueda seguir el discurso de manera amena. La característica número 2 es la tensión narrativa. Dosifica la información que ofrece a su público a fin de capturar su atención. Aquí crea expectación, interés en la audiencia para saber cómo acabará el discurso. Es cuando estamos nosotros escuchando alguna historia y llega un momento donde en nuestra mente entra un interés para ver cómo termina la historia que nos están contando. Es la tensión narrativa. La tercera característica es la estrategia narrativa. La estrategia narrativa es la capacidad para recurrir a diferentes formas de desarrollo y a diversas voces. Es decir, el narrador puede optar por hacerlo en forma de descripción mediante un diálogo, un monólogo, discurso directo o discurso indirecto. Diferentes estrategias que se utilizan para plantear la narración o el discurso narrado. La cuarta característica es la totalidad o completitud. En un discurso narrativo, nada es gratuito. Es decir, cada hecho que se incluye en la narración da unidad y cohesión al mismo. Pues el dato menor de una narración puede ser la pista decisiva para dar sentido a lo narrado. Cuando dice que nada es gratuito, quiere decir que cada una de las partes que se expresan en la narración es sumamente importante porque da sentido, cohesiona, une las partes de la narración para que el espectador o para que el que escucha, pues
tenga sentido lo que el narrador está diciendo y lo comprenda de mejor manera. Y muchas veces esa parte pequeña de la narración crea un nexo de expectativa en el oyente. Y entonces se logra capturar la atención de quien está escuchando. Las partes principales de un discurso narrativo son el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio, pues se plantean uno o varios personajes que empiezan alguna acción. En el nudo se plantea el conflicto de la narración. Y el desenlace, pues es cómo se resuelve todo lo que se está narrando. También en el discurso narrativo hay un espacio, que es el lugar en el que transcurre la acción del relato, presentado por el narrador y a veces por uno de los personajes que intervienen en la narración. Se clasifica en físico o escenario, que es el lugar donde suceden los acontecimientos. Puede ser abierto o puede ser un lugar cerrado. Psicológico es la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y a la acción. Por ejemplo, si es un ambiente de tristeza, de misterio, de soledad, de alegría, etc. Social es el entorno cultural, histórico, económico, social, etc., donde se desarrolla cada uno de los hechos. Descripción de los personajes con discurso narrativo. El narrador utiliza diferentes estrategias para dar a conocer los personajes. Descripción de rasgos físicos, en ese caso sería la prosopopeya, y su carácter, la etopeya. Al unirlos surge el relato. Declaraciones que formulan otros personajes sobre ellos. Datos que aporta el propio personaje según sus costumbres. El nombre de los personajes a veces sirve solo para identificarlos. Otras actúa simbólicamente, Blanca, Victoria, etc. Tipos de narradores, porque hay tipos de narradores que intervienen en los discursos narrativos. El narrador, pues obviamente, es aquella persona que cuenta la historia, que dice lo que está sucediendo. Y en ese sentido tenemos dos tipos de narradores. El homodegético es aquel que forma parte de la historia e interviene en los sucesos narrados. Puede ser protagonista, testigo o un personaje X de la historia. El protagonista cuenta su propia historia en primera persona, yo, personalizado y subjetivo. El testigo es un personaje espectador que solo cuenta la historia en la que participa o interviene desde su punto de vista. La segunda clasificación son los heterodigéticos. No forma parte del relato, tercera persona, mayor objetividad. Es omnisciente, es decir, conoce toda la historia y nos cuenta lo que ocurre a los personajes, tanto en su exterior, que hacen y dicen, como en su interior, que piensan, sienten, desean, etc. Es objetivo, es como una cámara de cine, no penetra en la psiquis del personaje, trata de ser imparcial. La objetividad total no existe en literatura. Bien, luego de haber analizado el segundo tema, como lo es el discurso narrativo, tenemos la actividad número 2. En esa actividad ustedes se van a inspirar. Van a observar la siguiente ilustración. Esta es la imagen en la cual ustedes se van a inspirar para desarrollar su discurso narrativo. Van a seguir la secuencia que posee. De un principio, el cuánto, el quién, el dónde. El desarrollo es qué ha pasado, qué sintió, pensó él, la protagonista, qué hizo, qué sucedió después, las consecuencias. El desenlace, qué sucedió al final. Cada uno de ustedes se va a inspirar y va a crear su discurso narrativo en base a esta imagen. La van a redactar en su cuaderno, como les repito, y luego tenerla estructurada. Ese texto narrativo o ese discurso que hicieron ustedes en base a esta imagen, la van a narrar. Se van a grabar, van a narrar su discurso en base a esta imagen y ese video me lo van a mandar al correo que ustedes ya saben. Luego de haber escuchado en la clase virtual los dos temas muy importantes de la literatura, como lo constituye la fotografía y la literatura y el discurso narrativo,
van a razonar, van a pensar y a responder en su cuaderno lo siguiente. ¿Cómo las fotografías pueden inspirar a un escritor a escribir hermosas piezas literarias, incluyendo discursos narrativos? Lo escriben en su cuaderno y en su momento me lo van a hacer llegar. Ahora bien, los temas que recién estudiamos los podemos relacionar con la Sagrada Escritura, específicamente con el Salmo 119, 130, que reza: la exposición de tus palabras alumbra, hacen entender a los simples. O sea, lo que escribimos son como palabras que pueden hacer sentir bien a una persona en algún lugar, dependiendo la forma que tenemos para escribir. Una poesía, una fotografía, un cuento, etc. Que ambos son arte e incluso discursos narrativos bien estructurados entretienen de manera efectiva y positiva al ser humano. Por eso esas palabras escritas son como miel para quien las lee, porque adquiere de una u otra manera conocimientos positivos para sus vidas. Por eso lo que nosotros expresamos oralmente o de manera escrita es una forma de que el lector abandone su presente, sumerja en la aventura de un libro, de un escrito, e inclusive hasta que olvide momentáneamente sus penas para vivir eso que está leyendo, eso que está en ese momento leyendo y que alguien le escribió inspirado en algún suceso de la vida. Por eso es importante. La lectura, sin duda alguna, forma a las personas, entretiene a las personas, motiva a las personas y les hace en un momento dado ver la vida con un punto de vista distinto. Es decir, que nuestras palabras son luz que alumbra, pero cuidado, también nuestras palabras pueden ser oscuridad. Tratemos de que siempre nuestra expresión oral, nuestra expresión escrita, sean luz para quienes están a nuestro alrededor, e inclusive para aquellas personas que no conocemos, que sean luz nuestras palabras cuando en un momento dado llegue a sus oídos. La literatura en gran medida hace eso. Ya llegando al final de nuestra clase, van a anotar en sus cuadernos las actividades que se asignaron durante la clase. Háganlo de manera correcta porque vamos a tomar en cuenta pues la ortocaligrafía y los argumentos que ustedes planteen al desarrollar cada una de esas actividades en su cuaderno y que en su momento nos lo van a hacer llegar. Les dejo algunas referencias bibliográficas por si ustedes quieren consultarlas. Todos eso, hay libertad para hacerlo. También quiero agradecerles a todos ustedes su fina atención. Esperamos vernos muy pronto en nuestras instalaciones. Su amigo de siempre, que la pasen bien. Muchas bendiciones para ustedes y para toda su familia. Cuídense y no salgan de casa si no es necesario. Hasta pronto.